Ah, ¿saben qué? Bueno, ya lo puse. Es que dice grabar en la nube o grabar en la computadora. Bueno, ya me equivoqué. Bueno. Ah, entonces, creo que ya habíamos leído el artículo 102. El Ministerio Público, bueno, si no lo volvemos a leer, ¿no? ¿Quién me ayuda, por favor? Yo, maestra, si quiere. Bueno. El artículo 102 Sí. dice, desde esta innovación, desde ahí. El Ministerio Público. Ok. El Ministerio Público de la Federación se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Así quedó el artículo 102 constitucional. ¿Alguien también había alzado la mano para leer? Una mujer. ¿Quién fue? Yo. ¿Janet? Sí. A ver, Janet, ayúdame, por favor. Correspondiente al Ministerio Público de la Federación, la persecución ante los tribunales de todos los delitos de orden federal y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados. Buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de estos en hechos que las leyes señalen como delito. Procurará que los juicios federales en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita. Pedirá la aplicación de las penas e intervendrá en todos los asuntos que la ley determine. Ok, muchas gracias, Janet. ¿Alguien más? Son las atribuciones de la Fiscalía. Bueno, la Fiscalía General contará con al menos, ¿no?, con 2 fiscalías. Una es la anticorrupción y la otra la de delitos electorales, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el fiscal. Es decir, se crea no solamente la Fiscalía General de la República, sino adicionalmente se crean 2 fiscalías más. ¿Cómo podríamos llamarlas? Como subdirecciones, ¿no? Hagan de cuenta que la Fiscalía es una dirección general y las fiscalías son subdirecciones porque son nombrados por el fiscal. Y uno se va a encargar de los delitos electorales y el otro del combate a la corrupción. De ahí sale Santiago Nieto, ¿no? Actualmente está conformada así la Fiscalía por Gers Manero. Y por un lado está la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales, está el licenciado José Agustín Ortiz Pinchetti. Y por otro lado, la Fiscal Especializada en Combate a Corrupción, la doctora María de la Luz Mijangos Borja. Ellos son actualmente los fiscales de delitos electorales y de combate a la corrupción. Bueno, el 12 de marzo de 2014 se publicó el acuerdo para crear la Fiscalía Especial en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción y establecer sus atribuciones. Entonces, desde 2014 se creó la Fiscalía, pero tiene muy poco, creo que apenas el año pasado, se incorporó la doctora Mijangos. No tiene nada, yo creo que habrá sido en 2019. Así cuando muy lejos, en 2019 apenas se incorporó. O sea, desde 2014 se creó la Fiscalía por delitos de corrupción y hasta hace muy poco alguien se sentó en esa silla, Así que de ustedes digan qué ganas tenían de combatir la corrupción, tampoco, Otro cambio, creo que sí hablamos de la extinción de dominio, ¿verdad? ¿Cuál era? Bueno, les explicaba que la extinción de dominio es una figura que nace en nuestro marco jurídico a partir de estas reformas a la Constitución. Anteriormente era el decomiso, la figura que existía. La extinción de dominio consiste en que vas a perder completamente toda posesión y propiedad de tus bienes
cuando se demuestre o se acredite, o se presuma más bien, cuando se presuma que los adquiriste a partir de delitos de corrupción. Que se previenen directamente de actividades ilícitas, ¿no? Bueno, esta figura de la extinción de dominio es nueva, no existía. La que existía anteriormente era la de decomiso, pero con la de decomiso no había muchos muy buenos resultados, porque las cosas, por ejemplo, los bienes se decomisaban, ¿no? Por ejemplo, ¿qué les gusta? Las propiedades se decomisaban. Y para que efectivamente pudieses perder tus propiedades, tenía que pasar todo un procedimiento, ¿no? Tenías que agotar todas las instancias y si ganabas, si no se te acreditaba nada, entonces te devolvían tus bienes. Como ustedes se imaginarán, el decomiso era una pachanga, ¿no? El decomiso todo el mundo ganaba y a todo el mundo le devolvían sus bienes. A partir de que surge la extinción de dominio, cuando el Ministerio Público presuma que fueron obtenidos a partir de hechos ilícitos, ¿no? O que surgen en tu patrimonio porque cometiste actos ilícitos, el Ministerio Público te los confisca, digamos, los toma y dispone de ellos, ¿eh? Inclusive los pueden vender sin que haya terminado el juicio. O sea, simplemente porque coincida, o sea, ahí el Ministerio Público tiene que ser muy cuidadoso, porque más o menos tiene que ver fechas, ¿no? Vamos a suponer, tú vives en un departamento en la Colonia del Valle, ¿sí? Y de repente entras a trabajar al gobierno federal y entras casualmente entras al área de compras. Y a partir, o sea, tú presentas tu declaración patrimonial. A partir de que presentas tu declaración patrimonial, dices que tienes un carro 2015, ¿qué les gusta? Díganme un modelo de carro. Un Jetta, ¿no? ¿Todavía existen los Jettas? Sí existen los Jettas, ¿verdad? Ya ni sé. Bueno, vamos a suponer. Sí, todavía. Tienes un Jetta 2015, ¿no? Tienes un departamento en la Colonia del Valle. Ese es tu patrimonio, ¿no? Y a partir de que entras a trabajar al gobierno federal, al área de compras, tienes una casa en, díganme ¿cómo se llama esta colonia que está por ahí por Six Flags, hacia arriba del Pedregal? Bueno, en el Pedregal, ¿no? A partir de que estás trabajando en el área de compras, adquiriste una mansión de 7 habitaciones en el Pedregal. Ah, caray, ¿no? Tienes 2 carros BMW y ¿qué más? Y un Mercedes, ¿no? O sea, de repente, o sea, toda tu vida habías demostrado una situación patrimonial muy parecida y a partir de que entras a trabajar a un lugar, tu patrimonio se incrementa y das un brincototote como de Ciudad Universitaria a la Villa, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿y cómo le hizo esta finísima persona para tener todo esto? Si él tenía un departamento en la Colonia del Valle y un Jetta, ¿cómo que ahora tiene 2 BMWs y un Mercedes? ¿Y cómo tiene una mansión en el Pedregal? Entonces, cuando el Ministerio Público observa estas, pues, ¿cómo podríamos llamarle? Inconsistencias patrimoniales, ¿no? Tiene atribución para embargarte, bueno, no solamente embargarte esos bienes, sino extinguir el dominio de ellos. Como son presuntamente adquiridos por hechos delictivos bajo el delito de corrupción, te quita la propiedad de los bienes y la remata. Y lo que obtenga del remate lo va a integrar a la del devolver ¿cómo se llama? El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado.
y tú pierdes toda la propiedad de tus bienes, ¿sí? Esa es la extinción de dominio. Es la figura que se incorpora a nuestro marco legal, que también es reciente. También se reforma la Constitución por cuanto a las facultades del Congreso. Anteriormente el Congreso no tenía facultades para modificar la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación. Ahora ya creó la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. También ahora tiene atribuciones para redactar o expedir la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. También le dieron atribuciones para hacer la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para también redactar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Bueno, todas esas atribuciones anteriormente no las tenía el Congreso. A partir de esta reforma de 2014 se las otorgan. Luego, también la Auditoría Superior de la Federación, como ustedes ya leyeron bueno, algunos de ustedes leyeron el libro ¿cómo se llama? La estafa maestra, ya se dieron cuenta que la Auditoría Superior de la Federación se encarga de auditar a las entidades gubernamentales federales, ¿no? Del gobierno federal. Pero anteriormente, lo que hacía la Auditoría Superior es que desde que hacía la investigación hasta la imposición de sanciones, llevaban todo el procedimiento la auditoría. Todo el procedimiento estaba a cargo de la Auditoría Superior de la Federación. A partir de esta reforma de 2014, se reforma, bueno, se cambia el artículo 79 y crea formalmente la Auditoría Superior de la Federación, porque antes se llamaba nada más Entidad de Fiscalización Superior. Todos le decíamos la Auditoría Superior de la Federación, pero su nombre real era Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. Entonces, con la reforma de 2014, se crea la Auditoría Superior y ya se cambia el procedimiento. Ya no es esa única entidad la que se va a encargar desde la investigación hasta la imposición de sanciones. Ahorita lo vamos a ver más adelante, ¿no? Modificó algunas de sus funciones, que es esta la que les estoy diciendo, que anteriormente era la instancia que investigaba, llevaba todo el procedimiento e imponía las sanciones. Ahora ya no. Ahora, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y, bueno, mantiene autonomía técnica y de gestión y decide sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Nadie? No, profesora. No, profesora. También les comenté, me parece, lo que era la declaración 3 de 3. Sí, hablamos de eso, ya no me acuerdo. ¿Hablamos de qué es la 3 de 3? Sí. Son 3 declaraciones que tienen que entregar todos los servidores públicos. La primera es la declaración de, bueno, todos estamos obligados a hacer nuestra declaración anual de impuestos, ¿no? Ustedes ya lo saben. Entonces, cuando alguien se incorpora a participar en el servicio público o quiere participar para un puesto como una diputación, así, de elección popular, lo que se le va a pedir desde ese momento en adelante es la declaración 3 de 3, que es la declaración de impuestos, la declaración patrimonial, que era la que ya estaban obligados todos los servidores públicos a entregar, y se incorpora la declaración de intereses, en donde se establece que no puedes tener familiares, amigos, padrinos, quelites, nada puedes tener en el gobierno. Eso es la declaración de 3 de 3, ¿no? La patrimonial, la de impuestos y la declaración de intereses. Es decir que se supone que ya no te debe de apadrinar nadie, que no debes estar de acuerdo con nadie y que tu paso por el gobierno es más transparente que el agua. ¿Dudas?
Nadie. Bueno, el artículo 108 constitucional también se reforma para señalar o para establecer a quienes se les va a considerar como servidores públicos, porque antes estaba solamente acotado a los que prestaban sus servicios en la administración pública, ¿no? Es decir, que trabajaban en las secretarías, o que dependían directamente del Ejecutivo, es decir, que solamente las personas que estaban laborando en la administración pública, ¿no? Los trabajadores del gobierno. Pero a partir de que se reforma el artículo constitucional, el 108, se establece que servidores públicos también serán representantes de elección popular, o sea, diputados, senadores, presidentes, ¿no? Todos los que votamos por ellas. Los miembros del Poder Judicial de la Federación, a ellos no se les tenía considerados como servidores públicos. Funcionarios, empleados y en general toda persona que desempeñe un cargo, empleo, comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión en la Administración Pública Federal. Así como los servidores públicos de los organismos, los de las OCAS, ¿no? De los organismos constitucionales autónomos, y todos ellos serán responsables por los actos u omisiones que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. Es decir, expande toda esta gama de personas que antes estaba muy acotado a solamente los que trabajaban en el gobierno, ahora a todos los trabajadores, los de elección popular, los del Poder Judicial, los de los de los organismos constitucionales autónomos. Es decir, abre muchísimo más el espectro de quienes son considerados servidores públicos. Ese fue un giro de 180 grados, ¿no? Ahora, también otra reforma muy importante que del 2014 es que se reforma el artículo 109, fracción tercera, para decir que se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por actos u omisiones que afecten legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, que son los principios bajo los cuales tienen que desarrollar sus actividades todos los servidores públicos. Es decir, que tienen que trabajar en un marco de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Que para mí las más importantes, no sé, ustedes pensarán que todas son importantes, pues para mí la lealtad y la imparcialidad son las más importantes, porque hagan de cuenta que todos los servidores públicos, no hagan de cuenta, o sea, la mayoría, el 90%, 90 y tantos por ciento de las personas que actualmente están prestando sus servicios como servidor público, no ingresaron en esta administración. Todos, la mayoría de ellos vienen, pues no sé, del anterior, o sea, de la mayoría de la gente que está trabajando en el gobierno, pues ya tiene muchos años trabajando ahí, ¿no? Entonces, imagínense ustedes que cada vez que llega una nueva administración, ellos, pues estuvieran sujetos a la gente con la que trabajaban anteriormente. Imagínense ustedes que su lealtad estuviera, como seguramente la debe estar, con administraciones pasadas porque fueron las que los metieron a trabajar. Entonces, ¿qué sucedería si en un lugar de trabajo llegan nuevos jefes y tú le tienes lealtad a los anteriores? ¿Se imaginan qué sucedería? ¿Qué creen que pase? ¿Que va a tratar de entorpecer lo que quiera hacer el nuevo? Sí. ¿O le va a dar alguna ventaja a Yo eso es lo que... Por eso les digo que para mí las más importantes de todos ¿cómo se dirá? ¿Cómo se llaman los estos? Principios. De todos los principios que deben de tener los servidores públicos son 1, 2, 3, 4, 5. De los 5, para mí los más importantes es la lealtad y la imparcialidad, pero no lealtad a los jefes que tengan o que tuvieron, sino la lealtad al servicio público en sí mismo.
y la imparcialidad. O sea, tú trabajas para el Estado, esté quien esté en el gobierno. O sea, porque si vas a estar sirviéndole a los de arriba, a los de abajo, a los de atrás, y no los que tienes ahorita contigo trabajando conjuntamente, pues no va a avanzar, como me imagino que está ocurriendo ahorita, ¿eh? Yo creo que, no sé, a lo mejor no es cierto, pero a ver, hubo un incendio en Conagua, hubo un apagón en CFE, hubo un incendio en el metro, o sea, como que ya son muchas cosas, ¿no? No se les ocurre que está muy raro. Yo no disculpo a la gente, no crean que estoy justificando torpezas, pero se me hace muy raro que pasen tantas cosas en una sola administración, ¿no? Y dices, ah, caray, ¿cómo antes no pasaba? ¿Antes todo era perfecto o cómo? ¿O estaban capacitados y ahora ya se descapacitaron? ¿O qué les pasó? A mí de repente me surgen esas dudas, pero no tengo ninguna base, ¿eh? Yo pienso que la gente no es todo lo lealtad que debería al servicio público. Pero pues tendría que probarlo si lo afirmara, ¿verdad? Pues no tengo manera de hacerlo. Entonces, estos son los principios con los cuales debe desarrollarse cualquier servidor público. Legalidad, honradez, así como son nuestros servidores públicos, bien legales y honrados y leales. Así deben ser todos. Y eficientes. Ahora, va a haber dos tipos de sanciones. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, sanciones. Ok. Miren, vamos a ver las sanciones. Amonestación, suspensión, destitución, inhabilitación y sanciones económicas. Bueno, faltas administrativas. Las faltas administrativas se van a dividir de dos tipos. Las graves y las no graves. Las graves son investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control. Es decir, por ejemplo, en la estafa maestra, ¿no? Ustedes ya leyeron el libro. Llega la Auditoría Superior de la Federación y empieza a hacer la auditoría y determina que hay faltas graves. Ahorita, más adelante vamos a ver cuáles son las graves y las no graves, ¿eh? Si la auditoría determina que se cometieron faltas graves, entonces va a continuar el procedimiento en un sentido. Si se determina a partir de la auditoría que las faltas son no graves, entonces solamente el procedimiento será llevado a través del órgano interno de control o los OICs. Entonces, miren, aquí nos vamos a quedar en las faltas graves y creo que me quedé igual que la vez pasada, pero ya ahora sí ya no se me pasa. Entonces va a ser muy importante esto, ¿no? Las faltas graves y las no graves, ¿cómo se van a substanciar? ¿Qué son estas fases? Vamos a verlas la siguiente semana. El lunes, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, ¿cómo se lleva el procedimiento de responsabilidad administrativa? Para poder ya entrar directamente al Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, profesora. No, profesora. Perfecto. Entonces, bueno, nos vemos el lunes, Dios mediante. Cuídense mucho. Ya deberían de haber recibido su calificación del libro. Si No no, calificación. los que me Solo mandaron- avisó que ya lo había recibido. Ah, sí, tienen razón. Ok. Perdón, no les dije cuál era su calificación, ya se enterarán más A mí adelante. creo que sí ya me llegó mi calificación de ese trabajo, profesora. ¿Por qué? ¿Por qué crees? No sé, en serio, pero pues sí, creo que sí, a mí sí me dio calificación. ¿Sí te di calificación? Sí, Sabe, andaba yo muy emocionada con tu análisis, yo creo, ¿no? O al revés, muy desilusionada. Y dije, no, ya, bye. No
No mereces, Cualquiera de las dos. no mereces ni un 5, bye. En una de las dos andaba, ¿eh? Para que ya te haya dicho tu calificación. Porque regularmente les digo, te acuso de recibido, bye, ¿no? Es lo normal. Nos vemos en clase. Pero, quién sabe qué habrá pasado. Andaba inspirada, yo creo. Bueno, pues entonces nos vemos el lunes, chavos. ¿Sale? Hasta luego, cuidan profesora. mucho. Profe, Gracias, descanse. igualmente. Buenas noches, profesora, gracias. Bonita noche. Chao. Buenas noches, que descanse. Hasta luego, maestra. Bye, Jessy. Buenas noches. Maestra, ¿ya vio lo que le mandé por No. el chat? De que acaban de decir que la PGJ que no va a actuar contra Cienfuegos. Ah, mira, no lo había De visto. lo que Ah, andábamos hablando y mire, lo coincidencias de la vida. involucramos. Ajá. Pero Sí, yo, bueno. lo que yo te digo, ¿a poco no? O sea, Sí, tendría sí, todo sí, sí. sentido porque pertenece al ejército. O sea, ahí sí lo creo más. Y como Andrés Manuel está trabajando mucho, muy unido al ejército, sí puedo creer que hayan llegado a una negociación y decir, no te metas con nosotros porque, o sea, no en mal plan, ¿no? Sino porque la gente puede perder confianza en el ejército y ahorita no nos conviene un conflicto. Pero mira, Sí, muchas gracias, maestra. ahorita lo veo, ¿eh? Sí, maestra, que descanse. Gracias, bonita noche, chao. Hasta luego, maestra. Ay, mi cielo, cuídate mucho.